Dios les bendiga. Vamos a empezar con nuestro versículo para memorizar el día de hoy y se trata de Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice? Mas buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto? Que debemos buscar a Dios en primer lugar. Siempre debe de ser Dios el primer lugar en nuestras vidas. Cuando nos levantemos, cuando Dios nos regale un día más de vida, lo primero que debemos de hacer es hincarnos y empezar a orar y darle gracias a Dios por el regalo de la vida que nos permite vivir, porque hay muchas personas que no tienen ese privilegio de despertar un día más y porque hay otras personas que están enfermitos. Entonces, mis amores, Dios nos regala un día de vida y entonces en cuanto abrimos nuestros ojitos es necesario que dar gracias, alabar, cantarle, aplaudirle, adorarle y glorificar y exaltar el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el que nos ha regalado un nuevo día de vida. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, porque le estamos dando a Papá Dios el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mis amores, significa que tenemos que buscarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y con todo nuestro ser. Y les tengo una dinámica para que entiendan un poquito mejor esto. Esto es la oración y estos son los afanes de la vida, porque también, como ustedes tienen cosas que hacer, también los papitos tenemos cosas que hacer, también tenemos afanes y muchas veces descuidamos lo más importante, que es la oración, por esto, por los afanes. Puse esto como ejemplo, es un limón y son frijolitos, para darles a entender mejor y comprendan, mis amores, qué es lo que les quiero hablar. Esta es la oración y estos son los afanes. ¿Cuál es el afán? Cuando nos despertamos y en vez de orar primeramente, me lavo los dientes, voy al baño, me pongo a ver la televisión, me pongo en el videojuego, quiero colorear, quiero sacar los juguetes, me pongo los zapatos, me meto a bañar, quiero comer, quiero jugar, recoger la cama, ayudarle a mamá a hacer un postre, hacer mis tareas. Y así puedo hacer muchos afanes. Miren, hay muchísimos afanes aquí. Y me pongo todo el día a hacer todas estas actividades, todas estas cosas. Y entonces, cuando ya llega la noche y estoy cansada y cansado y me quiero acostar a dormir, y entonces voy a orar una oración pequeña. ¿Por qué? Porque ya estoy muy cansada y porque ya estoy muy cansadito. Entonces nomás voy a orar, decir: Papá Dios, te doy gracias por el día, por haberme permitido vivir. Amén. Y me acuesto a dormir. ¿Ustedes creen que eso fue suficiente? ¿Fue suficiente tiempo para estar en la presencia de Dios? Haberle dejado el último lugar cuando Él debería de haber sido el primero. Y lo voy a meter aquí. Y como fue lo último, lo dejé a lo último. Entró dentro de mí, estaba aquí conmigo. Dios está siempre con nosotros, pero Él quiere el primer lugar. Entonces, yo voy a querer cerrar y no voy a poder. ¿Por qué? Porque está aquí afuera. Lo dejé al último. En cambio, si yo lo pongo al iniciar mi día en el primer lugar, que es orar, que es alabarlo, que es platicar con Él, decirle que en este día quiero que me cuide, que me proteja, que siempre esté conmigo, que me dé su sabiduría, su guianza, su entendimiento. ¿Qué creen que pasó? Quedó adentro, en el centro, donde Él tiene que estar, en el centro de mi corazón, donde Él me va a guiar en todo momento y toma control de mí. Cada vez que ustedes, mis niños, oran al despertarse, y sus papitos también, en cuanto abren sus ojos
empiezan a orar y a dar gracias a Dios por el día que nos regala, el Señor toma el control de nuestras vidas. Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara, y las cosas que vienen a nuestras vidas, que a veces pueden ser muy fuertes, como una enfermedad, una necesidad, alguna preocupación o algo que esté pasando en tu vida, tú puedes tener la confianza que si lo dejas en las manos de Dios, Él tomará el control y Él hará lo mejor para que tú estés bien, porque Él nos ama. Entonces el versículo de hoy para memorizar es Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todo lo que tú quieras hacer, lo vas a poder hacer primero Dios. ¿Por qué? Porque le estás dando el primer lugar a Dios, a Cristo Jesús en tu corazón. Lo estás honrando, alabando y glorificando, y estás pasando tiempo en su presencia. Y eso es bien importante, mis amores. Los amo mucho, y antes de despedirme, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este día, te doy gracias por cada niño, cada niña, Padre Santo, que están mirando este video, y sus papás, sus familias. Que usted los bendiga, Padre Santo, que usted ponga en nuestros corazones, amado Padre Celestial, el orar, el buscar en su presencia, el glorificarle, alabarle, Señor, y estar en tiempo con usted en comunión, Padre Santo, porque cuando pasamos tiempo con usted, Padre Santo, todo lo externo es posible, Señor. Las cargas son más ligeras, Padre amado. Le doy muchísimas gracias, Padre Santo, porque usted nos escucha en este momento, y para usted sea siempre la gloria y la honra, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Los amo. Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy estamos muy contentos porque al Ministerio de Jóvenes nos toca coordinar la enseñanza del día de hoy, la cual se titula ¿Tienes paciencia?, para la cual hemos invitado a un grupo de amigos a que nos ayuden a desarrollar este tema. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Iglesia en casa, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar reunidos de manera virtual para estudiar su palabra, separados de vista, pero no de corazón, y preparados para aprender lo que Él tiene para nosotros. Queremos dar una especial bienvenida a nuestros amigos que desde diferentes puntos de la República están sintonizando este video. Que Dios les bendiga. Y le hemos pedido al Señor que bajo este formato, que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, Él sea glorificado, porque se trata de Él y su iglesia sea edificada. En un tema en el que sinceramente a veces batallamos. Bueno, diariamente batallamos, la paciencia. Y para comenzar, explicamos un poco la dinámica. A través de distintos bloques, hermanos que hoy nos acompañan abordarán aspectos centrales de la paciencia. Y después tendremos una mesa de diálogo para, como amigos, discutir un poco más este asunto. Iniciando, Dios ha determinado que para alcanzar las naciones desea utilizar a su iglesia, una iglesia que Él ama, una iglesia que Él ha santificado. Y además, en relación a esa iglesia, ha provisto que a través de familias donde Él es el centro, las utilizará para predicar a otros del amor de Cristo. Es curioso que, siendo la familia tan importante para nuestro Dios, sea una de las áreas donde más batallamos para dar testimonio de Él. Por eso es importante abordar la paciencia en el hogar, ver cómo los padres pueden ser un ejemplo para sus hijos de la paciencia que Dios tiene para nosotros. Esperemos que esta reflexión que nos comparte la hermana Alicia Gutiérrez sea de bendición para ustedes, acerca de cómo los padres pueden ser pacientes con sus hijos. Bendiciones, amada iglesia, amigos. De las mayores bendiciones que podemos recibir es el ser padres. Dice su palabra que los hijos son un regalo de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
ser padre es toda una experiencia compleja, exigente, sacrificial, pero al mismo tiempo enriquecedora y gratificante. Junto con este hermoso regalo se añade la grande responsabilidad de instruirles, de formarles, y nuestro compromiso para con Dios es el hacerlo sembrando sus valores, sus mandamientos y verdad. Y de pronto nos vemos ahí, iniciándonos en esta gran tarea, sin mayor preparación o referente que la propia experiencia vivida en la casa paterna. Esto es, con el modelo de cómo nosotros fuimos educados. Como decía un famoso personaje de tiras cómicas, los papás y los hijos se gradúan el mismo día. Y ningún padre sabe hasta dónde puede llegar hasta que sus hijos le ponen a prueba. Nuestra paciencia estará a prueba a partir del momento en que por primera vez recibimos a ese hijo en nuestros brazos. Las diferencias entre padres e hijos se presentarán desde las primeras etapas de su crecimiento, de su desarrollo. Los pequeños querrán poner a prueba la paciencia, la autoridad, desafiarán esa autoridad de los padres, y es aquí donde, además de instruirles en amor, en disciplina y con firmeza, será necesaria, yo diría, es urgente la paciencia. El reto puede convertirse aún mayor en la adolescencia, esa etapa donde por los cambios mismos se generan situaciones de diferencia, y aún en la edad adulta. ¿Por qué estas diferencias? Muchas veces porque queremos educar a nuestros hijos tal y como nosotros fuimos educados. Pero la realidad es que ellos no están viviendo ni en los tiempos ni en las circunstancias que nosotros nos tocó vivir. Por lo cual vamos a requerir una dosis especial, extra de paciencia. Pero en medio de todo esto, siempre debemos de tener en cuenta que no estamos solos en este quehacer como padres, que podemos pedir ayuda al Espíritu Santo para que desarrollemos esa paciencia que tanto se necesita en el seno del hogar, y que la palabra nos manda también a que nosotros como padres no solo se limita a que tengamos paciencia. La palabra nos insta a que seamos pacificadores cuando nos dice: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Pero bueno, también para los hijos hay una instrucción: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto es un trabajo arduo, pero es un trabajo en equipo que requiere toda la disposición, toda la pasión, toda la entrega de padres e hijos, pero por sobre todas las cosas, la ayuda invaluable del Espíritu Santo. Agradecemos, hermana, por su participación tan acertada, que nos recuerda que si los padres son modelos de paciencia para sus hijos, también estos hijos podrán reproducir sus ejemplos en sus comunidades. Sí, donde Dios nos ha plantado, podremos dar testimonio de la paciencia de Dios y de la paciencia que Él desea que tengamos para con el prójimo. Pero sobre esto, sobre el hecho de ser pacientes para con todos, Dios ha determinado que aprenderemos un poco más en unos momentos, en este caso, a través de Luis Labra. Dios bendiga, hermanos. A mí me tocó hablar en particular acerca de la paciencia hacia otros. Y es un tema muy extenso, pero lo podemos cubrir con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda que seamos obedientes. Y también dice en Santiago que aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Todos sabemos que va a llegar el día en el que estemos frente a Dios y Dios nos va a preguntar qué tanto nos parecíamos a Jesús, si con nuestras acciones nosotros acercamos a las personas a Jesús o si con nuestras acciones lo avergonzamos. Entonces, esto podría ser algo que nos cause temor o miedo, pero no debe ser así. En realidad deberíamos de sentir gozo. ¿Por qué gozo? Porque con cada oportunidad
o cada desafío que se nos presente para practicar la paciencia es una oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad de dejar en alto su nombre, de dejar en alto el nombre de Dios a través de nuestras acciones, y con nuestras acciones poder acercar el corazón de las personas al corazón de Dios, que últimamente es a lo que hemos sido llamados nosotros, al ministerio de la reconciliación. Dios les bendiga. Muchas gracias, Luis, por el acertado comentario sobre cómo, si somos pacientes, podemos dar testimonio de nuestra fe en Cristo, y al hacerlo también testificamos de que Él es nuestro Salvador. Gracias por ese recordatorio tan necesario. Y hasta el momento hemos abordado la paciencia en relación con nuestro prójimo, que es un área fundamental. Pero para realmente ser pacientes tenemos que acudir a la fuente de la paciencia, a nuestro Dios. Y en este momento tenemos la oportunidad de concentrarnos en cómo ser creyentes, pacientes dentro de la voluntad de Dios y dentro de sus procesos. Sobre esto, Cristian Núñez nos comentará un poco más. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, amigos que nos están viendo. Si nos ponemos a pensar en lo que significa esperar, lo primero que vemos es que la espera necesita paciencia. Cuando esperamos en Dios, nos movemos en el tiempo de Dios. Y esta es una de las cosas más importantes. El esperar en Dios hace que entremos en su tiempo y nos asegura estar caminando en el propósito de Él. Uno de los problemas que tenemos nosotros como creyentes es la impaciencia. Creemos que las cosas sucedan cuando queremos y como queremos, pero las cosas no son así, son como Dios quiere y cuando Él quiere. Si queremos aprender a esperar en Dios, tenemos que aprender a lidiar con la paciencia. Eclesiastés 3:1 nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La vida del cristiano es una vida de espera. Y eso lo podemos ver en la Biblia, que todos en algún momento vamos a pasar por la prueba de la espera. Abraham esperó 25 años para ver nacer la promesa. José esperó 13 años para ser gobernador de Egipto. Moisés esperó 40 años para mirar la tierra prometida. Jesús esperó 30 años para iniciar su ministerio. Esperar es duro, es desgastante. Amados, esperar es una batalla constante, no es fácil. Pero esperar en Dios no es quedarnos quietos, sentados y sin hacer nada. Esperar en Dios es resistir al diablo, es buscarlo constantemente y tener dominio propio. Hay un caso en la Biblia de una persona que no supo esperar en Dios, no tuvo paciencia y se desesperó. Esto lo vemos en 1 Samuel 10:8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Este caso de Saúl nos enseña que la lógica de Dios no siempre es igual a la nuestra. Unos esperar es una mala estrategia y es una pérdida de tiempo. Para Dios, la locura está en no esperar en sus promesas a su tiempo y a su voluntad. Este fue el caso de Saúl, a quien Samuel le dijo: locamente has hecho por no esperar en la orden que se te había dado. Saúl tuvo la capacidad de esperar el primero, el segundo y hasta el 7º día. Pero cuando perdió la esperanza, cuando perdió la paciencia y se vio presionado por las condiciones externas, bajo una excusa que quizá parecía santa, desobedeció el mandamiento inicialmente dado y desechó así la palabra de Dios. No nos podemos dejar presionar y desesperar por las condiciones externas. Hay presiones sociales, familiares, en el trabajo, pero no podemos sucumbir ante las presiones externas. Debemos aprender a detenernos un poco para analizar las cosas y no tomar decisiones apresuradas. Así como el sacerdote Samuel llegó tarde, se puede apreciar que el Señor Jesús llegó tarde en el caso de Marta y María para resucitar a Lázaro, pues ya Lázaro había muerto. Samuel se presentó después de los 7 días. Jesús se presentó hasta el 4º día después de la muerte de Lázaro. En este caso, Saúl trató de resolver la situación ofreciendo él mismo el sacrificio, tomando facultades que no le correspondían, y la llegada tarde de Samuel causó que Saúl revelara lo que había en su corazón. No se nos debe hacer raro, amados hermanos, amigos, que quizá a veces parezca que Dios llega tarde a nuestras vidas, que quizá Dios llega tarde a esa sala de hospital. Tal vez te va a parecer que Jesús llega tarde a tu matrimonio, a tu familia o a esa necesidad financiera que tú tienes. Pero hay que confiar en Él.
Dios dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Algunas veces Dios va a llegar tarde para revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Esperaremos en Dios aun si Él llegare tarde? ¿Cuánto estás dispuesto a esperar? Amados hermanos, esperar en Dios no es fácil, pero sí lo más seguro. Que Dios les bendiga. Gracias, Cristian, por precisar cómo aún en la espera nuestro Dios tiene propósitos. En su momento podemos no entenderlos, pero Él sigue siendo fiel. Y es interesante cómo mencionas la historia de cuando Jesús determinó en su soberanía, la soberanía divina, que iban a resucitar a Lázaro a los 4 días. A nuestro entendimiento humano fue fuera de tiempo, pero había un propósito en esa espera. Y si Jesús hubiera evitado la muerte de Lázaro o lo hubiese resucitado el primer o al segundo día, hubiese sido una bendición, un milagro, pero al hacerlo al 4º día, nos recuerda que Él es todopoderoso y en esa espera Dios fue glorificado. Entonces que el Señor nos enseñe y nos ayude a entender que si esperamos pacientemente los tiempos de Dios y los acontecimientos, Él será glorificado. Para continuar y con la finalidad de abordar bíblicamente lo que Dios tiene que decirnos acerca de la paciencia, iniciamos una mesa de diálogo con nuestros invitados con la finalidad de responder ciertas preguntas que todos podemos tener o llegar a plantearnos en algún momento en relación a la paciencia. Y bueno, primero, vamos a iniciar por el comienzo, evidentemente, y es que se dice que para resolver un problema de raíz es necesario ir al origen del mismo. Es decir, que no basta con quedarnos en la circunferencia o en los efectos que esté provocando este problema, sino que tenemos que profundizar en él. Con la paciencia, que sabemos que no es un problema, es la impaciencia lo que nos ocupa en este momento, es igual. Si queremos luchar con la impaciencia, tenemos que detectar qué nos provoca ser impacientes, es decir, cuáles son las raíces o los detonantes de la impaciencia. Para ustedes, ¿cuáles son? Bueno, primeramente yo quiero empezar, Lucy, desde el concepto de paciencia. ¿Qué es la paciencia? Si definimos la paciencia como esa capacidad para aceptar, tolerar demoras, situaciones adversas que se están dando a lo que yo estaba esperando, sin que esto modifique mi comportamiento, mi estado de ánimo, mi buen carácter. ¡Wow! Excelente, ¿verdad? Eso es paciencia. Cuando falta esa capacidad para adaptarme a esos cambios, para ser tolerante a esos cambios, obviamente esto va a generar en mí una actitud diferente, cambios en mi estado de ánimo, me voy a enfurecer, me voy a molestar, me voy a enojar, voy a llegar inclusive hasta situaciones de ira incontrolada, donde se salga de control o quizá hasta un deseo de venganza. Cuando esto sucede, cuando logró impactarme a tal manera el que no se diera lo que yo esperaba, ¿qué sucedió? Algo no se dio como yo lo esperaba. Fíjense, como yo lo esperaba, algo que yo había planeado. Yo aquí estoy viendo una raíz de egoísmo. Se está saliendo de mis necesidades, de cubrir mis necesidades. Sí, como lo menciona Alicia, pues por lo regular el hombre tiende a ser egoísta, ¿no? Pensamos nada más en nosotros mismos. Pero también otra de las causas que provoca que seamos impacientes es el estrés, ya que este es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior a lo normal. Este puede causar muchos tipos de síntomas físicos y emocionales, y de hecho esos síntomas muchas veces no los podemos distinguir o relacionar con el estrés, ¿no? Por ejemplo, la mala memoria, el cansancio, dolores de cabeza. El estrés, por otra parte, afecta a las relaciones interpersonales, es decir, disminuye la tolerancia y la empatía con las otras personas. Y pues ni se diga con la paciencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos estresados, estamos frustrados por ciertas actividades, llegamos a casa y pues ahora sí que los de nuestra casa son los que pagan, ¿no? Por nuestra situación o por cómo nos sentimos. De igual manera, cuando realizamos ciertas actividades fuera de casa, pues muchas veces la recepcionista o la persona que nos atiende, pues lleva, ¿no? Se lleva ese estrés que nosotros tenemos, pues lo
lo dejamos caer sobre ciertas personas, ¿no? Entonces el estrés es un factor muy importante para que nosotros tengamos impaciencia. Yo creo que muy de la mano de lo que dice Cristian, una de las razones puede ser que estamos acostumbrados a esta cultura de la inmediatez. Estamos viviendo unos tiempos en los que cada vez se nos ofrece todo más rápido. Así sea nuestros teléfonos, vehículos, todo siempre es más rápido, más competente, y estamos acostumbrados a esto, y a veces no nos damos cuenta que trasladamos este pensar también con las personas. Muchas veces, sin darnos cuenta, esperamos que las personas funcionen como funcionan nuestras cosas, cada vez más rápidos, que hagan las cosas más eficientes, pero dejamos de tratarlos como lo que son, personas. Muy cierto todo lo que mencionan. Y bueno, recapitulando, ¿no? Que el egoísmo, el estrés, que es un sentido de urgencia o de exigencia relacionado a la modernidad, pueden ser detonantes de la impaciencia. Es curioso porque Dios no nos creó con estas características y nos recuerda que es una lucha constante con nuestro viejo yo, pero que somos nuevas criaturas. Y me quedo con lo que mencionas, Luis, porque es muy peligroso estar haciendo esta comparativa de las personas como si fueran tabletas o teléfonos celulares o computadoras y estarles exigiendo a ese nivel, que no te tardes en responderme, que no te tardes en hacer tal cosa. Si no espero que mi teléfono lo haga, ¿por qué tendría que esperarlo, no? De ti. Pero son seres humanos creados a imagen de Dios y eso nos pone en perspectiva. Y ahorita que mencionamos esto de los aparatos tecnológicos, yo sé que si mi computadora no enciende en 2 minutos, 3 minutos, si no prende a los 10 minutos, puedo preocuparme y sé que tengo que asistir al soporte técnico con un especialista que me asesore porque algo no está funcionando bien. Tengo permitido tener ese límite de espera, pero las personas, lo mencionábamos, no son aparatos tecnológicos. Con ellos tengo esta justificación de, ¿sabes? Hasta aquí tengo de mi paciencia y hasta aquí tienes este límite. ¿Tenemos ese permiso con las personas de tener una paciencia limitada? No, muchas veces nosotros mismos ponemos nuestros límites, ¿no? Como ya fui demasiado paciente pero la Biblia nos llama, Cristo nos llama a ser imitadores de Él y pone el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, y así como nos manda a practicar cada vez más lo que es el amor, buscar la paz, tener fe. Así como no podemos decir, ya tuve demasiada fe o ya tuve demasiado amor, la paciencia tampoco debería tener límites. Muchas gracias, Luis, por esa precisión, que estamos llamados a crecer en estas características y no a disminuir en ellas, no a menguar. En eso no tenemos que menguar. Y generalmente entendemos esta idea de que es que mi paciencia está limitada porque no estamos entendiendo lo que es la paciencia. Solemos confundirla con muchas cosas, pero concretamente con un término, pasividad. Por favor, asientan con la cabecita si en algún momento han escuchado esta idea de que se mezclan de una forma muy peligrosa la paciencia y la pasividad. ¿Les ha pasado? Y si es así, díganme, ¿es lo mismo? Sí, de hecho sí me ha tocado que gente lo confunde, quizá a lo mejor porque los términos se parecen, ¿no? Las palabras se parecen, pero quisiera definir paciencia como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Por el contrario, la pasividad, como lo mencionas, es permanecer inactivo, dejando que las cosas ocurran sin su intervención. Entonces nosotros dejamos que cosas ocurran. Por ejemplo, los padres dejan que los hijos hagan lo que quieran, son permisivos, son pasivos con tal de que no tener problema con ellos, ¿no? Entonces no llegamos a ese grado de corregirles, y eso es tener también paciencia, es aguantarlos, pero también su corrección. De hecho, la Biblia nos menciona que si amamos a nuestros hijos, pues hay que corregirlos, ¿no? Entonces nosotros como creyentes, también en la vida espiritual, las escrituras nos llaman a que la espera no es un estado de pasividad o de indiferencia, sino que es un estado activo donde se están dando pasos precisos. Y esto es muy importante, porque nosotros como creyentes muchas veces estamos esperando un milagro de Dios o estamos esperando que Dios intervenga en nuestras vidas. Pero lo que nosotros debemos de hacer no es quedarnos quietos, no es quedarnos sentados y sin hacer nada.
es mantenernos en oración, en lectura de su palabra y sobre todo en una comunicación constante con Dios. Eso es lo que marcará la diferencia entre ser pasivos o ser pacientes. De acuerdo, Cristian, muchas gracias por este enfoque. Ser paciente no tiene por qué implicar inactividad. Y una vez que hemos mencionado esto, ya hemos abordado cuáles son los detonantes de la impaciencia y qué es verdaderamente la paciencia, ¿no? Pero ya que estamos como desglosando, yéndonos a lo más principal del asunto, también es importante mencionar si la paciencia es un mandato o si es un don. Sí, Lucy, con respecto a esta pregunta, si partimos de que los cristianos fuimos llamados a dar fruto, una vez que nosotros hemos venido a los pies del Señor, le hemos aceptado como nuestro Salvador, pues el paso siguiente es que tenemos que crecer. Y ese crecimiento tendrá que ser evidente a través de un fruto. El fruto del Espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, yo quiero recordarles lo que dice Juan 15:16, palabras de Jesucristo. Dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Y escuchen lo que dice a continuación. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así, mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Entonces, la paciencia como parte de ese fruto que fuimos mandados a dar, pues es un mandato. Conclusión, paciencia es un mandato. No es que a ver si quiero, a ver si se me antoja, ¿verdad? Tengo que. Tienes razón, y completando, porque la pregunta también era si la paciencia es un don. La paciencia no es un don. Un don es un regalo, es algo que se nos da sin merecerlo, y que aparte, una vez que lo tenemos, ya no debemos hacer nada porque ya lo tenemos. Pero la paciencia no, somos llamados a practicar la paciencia, es parte del fruto del Espíritu. Entonces es constantemente estar buscando mejorar e incrementar en la paciencia. Por lo tanto, no es un don, es una virtud. Muchas gracias por la aclaración y por esta mezcla, ¿no? entre ambos conceptos. Es una virtud que estamos mandados a ejercer. Y entendiendo esto, que como cristianos debemos ejercer paciencia, ¿cómo debe ser nuestra actitud al momento de hacer esto último? ¿Tenemos que estar empeñados en conseguirla o debemos de estar expectantes? ¿Cómo sería? Sí, ahí como lo mencionas, nosotros como cristianos, pues sí, primero que nada, es un mandato como lo mencionaba Alicia, ¿no? Entonces debemos ponerlo en práctica. Pero para ello, nosotros debemos de buscar la guianza del Espíritu Santo, porque como lo mencionaba Luis, es una virtud, es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces nosotros dependemos totalmente de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, dependemos de Él. Entonces, una vez que nosotros buscamos la guianza del Espíritu Santo, somos llamados a dar de ese fruto. Entonces nosotros como cristianos tenemos que compartirle a la gente del amor de Dios y lo podemos hacer a través de la paciencia. Entonces debemos de ser pacientes, de buscarla siempre en todo momento. Van a venir pruebas, van a venir situaciones complicadas, en familia, en el trabajo, incluso en cosas tan sencillas como el tráfico. Vas rumbo a tu trabajo y te topaste con que hay un terrible tráfico, ¿no? Entonces, en esas pequeñas cosas nosotros debemos de testificar del amor de Dios. Entendido. Entonces, es un fruto del Espíritu que se desarrolla mejor en las pruebas, en las grandes pruebas, aún en las trivialidades y diferentes acontecimientos que tenemos en nuestro diario vivir. Y hay un versículo que quiero traer a su memoria que se encuentra en el primer capítulo de Filipenses. En este versículo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Filipos a que se conduzcan de una manera digna del Evangelio. Es un versículo muy bello. Hace poco el pastor nos lo mencionaba en una prédica reciente. Por si no lo han escuchado, escuchan esa prédica. Era un pequeño comercial. Pero la finalidad de mencionar esto es porque Dios desea que nos comportemos de forma digna del Evangelio que nos ha salvado, de la obra de Cristo. Y eso implica que nos comportemos de forma paciente. Eso va englobado. Siendo así, ¿de qué forma concreta alguien puede mencionar que ha visto la ayuda de Dios para vivir de manera paciente y digna del llamado de Cristo en esta área? Pues creo que las formas, una muy importante es el ejemplo de Cristo.
¿no? Es el ejemplo de un hombre perfecto y es a lo que debemos aspirar a llegar. Pero el Espíritu Santo es también quien nos ayuda. Él es nuestra guía, Él es nuestro ayudador, pero también nos redarguye, también nos advierte, nos dice cuando estamos haciendo o vamos camino a algo mal, o nos redarguye cuando hicimos algo mal. Entonces, el Espíritu Santo es una muy buena ayuda para saber controlar nuestras emociones y poder practicar la paciencia. De igual forma, la Biblia, la lectura de la Biblia es el ejemplo escrito de lo que tenemos nosotros que llegar a ser. Dios nos dejó una guía escrita. Entonces, y leyendo la Biblia y profundizando en la Biblia, hacemos más estrecha nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces, las dos se podría decir que van de la mano. También algo que es muy importante es las personas con las que nos juntamos. Las personas con que tratemos, como dice Proverbios, así como el hierro se afila con el hierro, así el hombre con el trato con el hombre. Entonces tenemos que ser conscientes de las amistades que tenemos, buscar personas que compartan los valores cristianos que tenemos nosotros para así ayudarnos, ¿no? a fomentar la paciencia y el fruto del Espíritu, y también lo que es personas que admiramos. Hay personas alrededor nuestro que su trato con Dios es evidente y podemos ver cómo gracias a la ayuda de Dios ellos han podido lograr lo que muchos de nosotros podemos estar batallando. Entonces ellos nos pueden ayudar como ejemplo a seguir lo que Dios nos manda. Gracias, Luis. Y retomando los puntos que nos mencionas, primeramente esa dependencia del Espíritu Santo, también el vivir en las Escrituras, que son nuestro ejemplo, nuestra norma en fe y en conducta. Y me quedo con lo último que mencionas en este caso en particular, que son los ejemplos de hombres y mujeres piadosas que se muestran transparentes, se muestran honestos con su lucha contra la impaciencia y que nos pueden proveer consejos de qué han hecho ellos en situaciones que podemos estar viviendo, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos. Entonces, ¿qué importancia es la de recibir un consejo dado de un hombre o una mujer sabia, ¿no? Temerosos de Dios? Y hablando de consejos, y porque sabemos que hay muchos padres que están escuchando esta plática, hermana Alicia, hoy usted es la representante de los padres de Aposento Alto. Gustaría darles algunos consejos sobre cómo ejercitar la paciencia en su relación con sus hijos, pero le voy a complicar la pregunta porque un consejo para esos momentos en que los padres sienten que ya no pueden lidiar con sus hijos y es necesario demostrar la paciencia. Sí, Lucy, estamos pasando por una situación extraordinaria, por algo que jamás habíamos vivido y requerimos tanto de la paciencia en el hogar, la calle, en el trabajo para aquellos que están trabajando. Yo quiero concretarme específicamente para la paciencia en el hogar. Este mensaje muy especialmente para ti, padre, para ti, madre, que nos estás viendo, escuchando en esta mañana. No soy una madre paciente. Cada que leo material, cada que voy a las Escrituras y digo, Señor, cómo me ha faltado paciencia, pero ahí está el Espíritu Santo ayudándonos a crecer en esa hermosa virtud. Pero yo quiero recordarte ahorita que medites, más que consejos, que tú medites en estos puntos para ese momento en que estás a punto de perder la paciencia con tu hijo. Yo te pido que te detengas, que respires y que recuerdes que se trata de tu hijo. Es tu hijo, es ese ser tan amado por el cual tú eres capaz de cualquier cosa. Es tu hijo y que eso te ayude a actuar movido por el mayor sentimiento, el sentimiento más loable, que es el amor. Y no por la ira, no por la desesperación que estás sintiendo en ese momento. Cristian lo hablaba hace rato, como un origen de la falta de paciencia es el estrés. Quizás ahorita tu padre, madre, estás viviendo situaciones de estrés en la salud, en las finanzas, pero aún así yo quiero invitarte a que tú recapacites, a que le pidas al Señor que te muestre las situaciones y que tú puedas tener esa claridad y esa paz para que pienses, te detengas antes de reaccionar movido por esa situación. Segundo punto, utiliza la empatía. Ponte en los zapatitos de tu pequeño, de tu niña, de tu niño. Ponte en las emociones de él, en los pensamientos de él, y que eso te lleve al respeto.
No olvides que nuestros hijos, independientemente de la edad, nos merecen respeto. Pedimos respeto de ellos, nosotros tenemos que educarles con respeto para que también ellos, cuando crezcan, no cuando crezcan, desde ya estén poniendo por obra el respeto en sus relaciones. Tercer punto, te recuerdo, no son tus enemigos. Ese niño que acaba de derramar quizá el vaso de leche, el vaso de agua, y producto de ese estrés estás a punto de perder la paciencia. No maquinó, no fue algo que él urdió, planeó para echarte a perder el día. No. Y que recuerdes también que tú eres la persona responsable de ellos. Tú eres el adulto que está a cargo de su formación, de su instrucción, de lograr de ser de él un adulto sano, equilibrado, física, emocional, pero sobre todo espiritualmente. Entonces, cuarto punto, yo te quiero recordar que reflexiones, que tengas en cuenta la etapa del crecimiento en que él se encuentra. A veces les exigimos mucho a los niños, más allá de lo que les corresponde por la edad. Les exigimos que comprendamos situaciones que a veces nosotros como adultos batallamos, ¿verdad? Entonces, no pierdas de vista en qué etapa de su crecimiento está. Y por último, autocontrol. Qué fácil es pedirle al hijo o a la hija, contrólate, cuando los padres no somos capaces de ejercer ese dominio propio. Esa situación tan irrelevante nos está llevando a la desesperación, a perder la paz, a perder la calma, y exigimos autocontrol en ese niño. Pero ahí está la valiosa ayuda del Espíritu Santo, dispuesto a atender nuestro llamado, para que esta virtud, que es el dominio propio, de la mano con la paciencia, podamos desarrollarla y pueda ir madurando como madura un fruto en el árbol. Así como madura un fruto en el árbol, hasta que sea de tal manera en que sea de bendición y sea tan evidente que los demás digan, wow, más que nuestras acciones, más que nuestras palabras, son nuestras acciones las que nos denotan como un verdadero hijo o hija de Dios. Muchas gracias, hermana, por cada uno de los puntos expuestos, porque son prácticos y sabemos que Dios desea que seamos pacientes con nuestro prójimo, y eso se va a traducir en acciones tangibles que son evidentes. Y espero que los padres hayan tomado nota, si no habrá que regresar el video y les apuntan, pero también los hijos, porque nosotros podemos aportar en casa y que la crianza en el hogar, en el temor del Señor, sea mucho más amena para todos, y que nuestros padres se alegren de ver a los hijos, ¿no?, cooperando. Pero ya me podría hablar de esto durante mucho tiempo, y ya nos encontramos en la recta final. Y como toda buena recta final, preguntarles aquí a los caballeros, primero, que no han hablado en este momento, si tienen algún comentario final que les gustaría agregar. Sí, hemos hablado de qué es la paciencia, las causas, pero también me gustaría comentar cómo podemos nosotros demostrar esa paciencia como característica de que Cristo está en nuestras vidas. Primero que nada, es dando gracias a Dios. Normalmente nosotros lo primero que hacemos cuando viene alguna prueba, cuando viene una situación complicada, es cuestionar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué no vino la persona a hacer fila mañana o se esperó hasta el lunes, otro día? Entonces nosotros debemos de darle gracias a Dios, de regocijarnos en todo momento. Como lo dice su palabra en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No nos dice que solo nos regocijemos cuando las cosas van bien, que nos regocijemos cuando todo está saliendo como nosotros queremos, sino que nos regocijemos aún cuando los hijos son desobedientes, que nos regocijemos cuando hay mucho tráfico, cuando hay situaciones complicadas. Debemos de regocijarnos, de darle gracias a Dios, no conformarnos a esa situación, no conformarnos a que los hijos son desobedientes y hasta ahí, no, sino que estar agradecidos con Dios y pues corregir en su debido momento, ¿verdad? En segundo lugar, buscando sus propósitos. Algunas veces Dios nos va a poner en situaciones difíciles con el fin de testificar. Otras veces Él puede permitir una prueba para la santificación del carácter. Las pruebas desarrollan un carácter piadoso, y eso nos va a permitir a nosotros como cristianos gloriarnos en las tribulaciones, ya que sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y esa prueba va a producir esperanza.
Entonces, el recordar que su propósito es para nuestro crecimiento y para su gloria, eso nos va a ayudar en medio de la prueba. Y al final, debemos recordar sus promesas. La palabra de Dios dice que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Entonces, tal como nos dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amados hermanos, amigos que nos están viendo, todas las cosas que nos menciona este versículo incluye también esas cosas que van a probar nuestra paciencia. Entonces nosotros debemos de ser pacientes en Dios. No debemos nada más estar expectantes al principio y al final, al resultado, sino que va a haber también un punto medio, un punto del proceso. Quizá este no va a ser muy cómodo, no va a ser muy divertido, pero es necesario para nuestro crecimiento. Entonces, esperar, todos de alguna forma lo vamos a hacer, bien o mal. La paciencia está en saber cómo vamos a actuar mientras esperamos. Dios les bendiga. Muchas gracias, Cristian, por cada uno de los recordatorios que nos brindas acerca de que todo tiene un propósito, aunque en su momento no lo entendamos, de también cómo nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas y que siempre estemos gozosos. Que el Señor nos dará oportunidades para ejercitar la paciencia, de eso no tenemos dudas, y que Él nos ayude a enfrentarlas de la mejor manera, ¿no? Como hijos suyos. Y Luis Fernando, nos encontramos ahora contigo. ¿Algún comentario final? Pues yo creo que para terminar, el mejor consejo que puedo dar y el más práctico es profundizar en nuestra relación con Dios. Una vez que profundicemos en nuestra relación con Dios, vamos a poder comprender el amor de Dios, que es lo que Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso en el capítulo 3. Él les dice que quiere que conozcan qué tan grande y qué tan profundo y amplio es el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo lo aterrizo en esto? Porque una vez que conozcamos el amor de Dios, así como el amor que Él tuvo conmigo y dejó el cielo para hacerse hombre y morir por mí, ese mismo amor lo siente por todos los demás. Y Dios quiere que nosotros podamos ver a las personas usando los ojos de Cristo, a través de los ojos de Cristo. Entonces, una vez que nosotros podamos ver a las personas como Cristo las ve, va a ser mucho más fácil andar en el día a día tratando con las personas, porque ahora sí que Dios nos mandó a reconciliar a las personas con Dios, y la única forma que podemos hacer eso es dando un buen testimonio con nuestras acciones. Muchas gracias, Luis, por este recordatorio también, que tenemos que volver a Dios, volver al Señor, porque Él es amor y porque Él es paciente. Y si queremos ser amorosos, si queremos ser pacientes, solo podemos hacerlo si acudimos a la fuente, que es nuestro Dios. Y hermana, por último, pero no menos importante, ¿algún comentario que desee agregar? Claro que sí, Lucy. Decirles a los padres que si bien es cierto que nuestra tarea como padres es agobiante, es de mucha responsabilidad, tenemos a Dios de nuestro lado. Él quiere ayudarnos, Él quiere darnos las herramientas. De hecho, las herramientas están dadas a través de su palabra. Tenemos un libro de Proverbios cargado de consejo, de sabiduría para la guianza, para la dirección y la instrucción de los hijos, y también para los hijos en cuanto a la obediencia. Que recordemos que somos padres imperfectos, criando hijos imperfectos, pero guiados por un Padre Celestial que es perfecto, paciente y amoroso, y que como tal, como desea lo mejor para nosotros, Él ha establecido los límites muy claros y están en su palabra. Y Él nos deja claro también ahí en Proverbios 3:12, dice el proverbista, dice, porque Dios corrige a quienes ama como corrige un padre a sus hijos. Nuestro Dios desea que nosotros imitemos, como lo decías Luis hace rato, que nosotros le imitemos a Él en la crianza de nuestros hijos, que podamos ser el Padre terrenal para nuestros hijos como lo es Él, ese Padre celestial para nosotros. Y también recordarles que no se desesperen, nuestros hijos no son producto terminado, como no lo eres tú, padre de familia, madre, como no lo soy yo. Nuestros hijos y nosotros como padres estamos en formación, estamos en construcción.
viviendo diferentes etapas, diferentes caminos, muy cierto. Pero cada quien estamos librando nuestras propias batallas. Aún nuestros hijos, independientemente de su edad, están librando sus propias batallas. Batallas de aprendizaje, batallas de adaptación y batallas de luchar en un mundo caído. No es fácil para nuestros hijos mantenerse el día de hoy en la instrucción del Señor. Yo quiero recordarte que aún conscientes de esto, siendo tolerantes, que apliquemos la tolerancia, la compasión, así como Dios es tolerante con nosotros, es paciente, sin caer, no siendo permisivos ni pasivos, como ya bien lo definías, Cristian, sino creándoles a nuestros hijos en el amor y en la instrucción del Señor. Que recordemos esa promesa que hay en la palabra que les dijera el apóstol Pablo a los filipenses. Y estoy seguro de que quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así será. Yo quiero que hoy lo tomes como una promesa para tus hijos. Así será con tus hijos y con mi hijo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana. Nos aferramos a esa promesa y sin lugar a dudas hemos terminado retados, pero también animados por la palabra de Dios que nos da nuevas fuerzas en esta área. En todas las áreas, pero en la paciencia que a veces batallamos un poco más. Agradecerles por aceptar la invitación, por cada uno de los consejos bíblicos y la preparación que han tenido escudriñando las Escrituras. Y agradecerle principalmente a la iglesia por permanecer conectada y por este interés en seguir aprendiendo de nuestro Dios y reflejando su carácter en el mundo, en el lugar donde Él nos ha plantado. También queremos agradecer a los amigos que nos acompañan. Si este es el primer servicio que has visto, te invitamos a que continúes las transmisiones los días miércoles y los días domingo. Iglesia, les amamos, les extrañamos, ansiamos ver sus rostros, pero damos gracias a Dios porque se encuentran bien. Deseando que Dios les siga bendiciendo y exhortados en el área de la paciencia. Sabemos que Dios nunca se equivoca. Él ha determinado que este era el tema que íbamos a estudiar y creemos que habrá mucho crecimiento en esta área. Que Dios les bendiga. Les amamos. Gracias.